¿Alguna vez has sentido que el trading es como resolver un puzzle sin tener todas las piezas? Pues yo también. Durante años probé bots, estrategias, sistemas, algunos funcionaban un tiempo, pero al final todo se desmoronaba, hasta que un día todo cambió por completo. Hoy te voy a contar cómo pasé de la frustración a tener por fin un sistema automatizado que tiene lógica, se adapta al mercado y no depende de corazonadas. Lo que verás en este vídeo puede cambiar tu forma de entender el trading para siempre. Voy a compartir contigo la fórmula que me reveló la inteligencia artificial, basada en algo que parece simple, pero que muy pocos aplican bien. La combinación perfecta entre tendencia, entrada y volatilidad. Y lo mejor de todo, al final del vídeo, si te interesa llevar esto a otro nivel, te enseñaré cómo puedes crear tu propio bot sin necesidad de saber programación, gracias a la formación Trading con ChatGPT ANIA. Prepárate porque vamos a romper muchos mitos. Así que ¡empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni tampoco una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Mira, el primer gran problema que tuve con los bots es que la mayoría se concentraban en una sola cosa, la entrada. ¿Te suena? Todos queremos encontrar el punto mágico para entrar al mercado, pero ninguno se preocupa de si el mercado estaba en tendencia, si había demasiada volatilidad o si los niveles de take profit y stop eran realistas. Y claro, al principio todo parece funcionar, hasta que llega un día de esos donde el mercado está loco. No hay decisiones claras y ¡pam!, el bot se vuelve loco también. Ahí fue cuando me di cuenta de que necesitaba un enfoque más completo. Y aquí entra lo que yo llamo la fórmula mágica del trading automático. Primero, un indicador de tendencia que analice la dirección del mercado. Segundo, un indicador que te dice cuándo entrar, con lógica basada en acción del precio y confirmaciones técnicas. Y tercero, lo más infravalorado, un indicador que te diga la volatilidad que hay en el mercado para decidir la distancia de stop y TP según las condiciones del mercado en tiempo real, que se adapte al momento actual. Cuando empecé a aplicar esta fórmula tan simple, todo empezó a tener sentido. Y no es magia, es estructura, es lógica y sobre todo es adaptabilidad. Mira, vámonos ya al ordenador a ver todo esto a la práctica. Muy bien, ahora para que ya lo veas con tus propios ojos, vamos a compartir pantalla y te lo muestro. Entonces, tanto te voy a enseñar el tipo de estrategia en la plataforma de trading como el tipo de prompt que utilizo. Entonces, el gran cambio vino cuando filtro la estrategia en 3 bloques. Primer bloque. Esto sería el bloque 0 y después hay los 3 bloques. El 0 es programa una estrategia para MetaTrader 4 con lenguaje de programación MQL4 que utilice lo siguiente. Bloque 1. Un indicador de tendencia para definir si estamos alcistas o bajistas. Este es el punto 1. Punto 2. Un indicador que nos diga el punto de entrada. Y finalmente, punto 3. Un indicador de volatilidad que nos diga la distancia de stop loss y TP según el multiplicador. Quiero que los parámetros sean editables dentro de MetaTrader. Entonces, este sería el prompt que me ha dado muchos bots muy interesantes con buenos rendimientos y que ha cambiado totalmente mi perspectiva. O sea, son estrategias muy simples porque solo tienen 3 puntos clave. 1, la tendencia. 2, gatillo de entrada. 3, gestión de riesgo, ¿no? Stop y TP basado en la volatilidad. Por lo tanto, es un stop y un TP que se va adaptando según las condiciones de mercado y hace que pues, se adapte el bot según qué condición de mercado esté. Entonces le lanzo este prompt y se pondrá a redactarnos un bot.
creando estrategia en MQL4 y enseguida nos iremos a MetaTrader a entender la lógica que va a aplicar de este bot. Entonces él ahora está pensando, cuando hace los mensajes en gris es como que está... Mira, nos dice que una EMA, un MACD y un ATR. Ya ha decidido los indicadores. Si lanzáis el mismo PROM es posible que en lugar de un MACD utilice un RSI u otro indicador. O sea, si tú le especificas el indicador que quieres para cada cosa, ya sabéis, podéis ir a MetaTrader, insertar indicadores y aquí os dice indicadores de tendencia y tenéis estas opciones de aquí, pero además hay más aparte de los que vienen dentro de MetaTrader. Y un truquito es, vale, elijo un indicador de tendencia y ya le digo, trabaja con el Parabolic SAR, por ejemplo, o con las Bollinger Bands. Entonces ya vendría el tema de un oscilador, es una opción para el Stop ITP, el Average True Range, sobre todo es el que más se suele utilizar. También son indicadores que pueden servir para gatillo de entrada. Otro de gatillo de entrada muy utilizado es el RSI. También el MACD, que es lo que he elegido en esta ocasión. Aquí tenéis muchas ideas. Siempre podéis pues, hacer pruebas, meter indicadores en el gráfico y comprobar cómo funcionan. Vámonos a ver. El indicador de tendencia, una media móvil exponencial, se considera tendencias alcistas y está por debajo bajista. Entonces, indicador de entrada, un MACD, se detecta un cruce que la línea principal, MODMINE, cruza la línea señal MODSIGNAL para entrar y el ATR con multiplicador. Entonces, aquí en el código que nos está redactando, ya acabó, tenemos el funcionamiento de la estrategia. Hay una EMA de 50 periodos. Vamos a replicar los indicadores que tenemos. De tendencia Moving Average de 50 periodos. Y ahí tenemos, ahora está alcista, toda esta parte es alcista. Cuando cruza por arriba, pues puede tomar entradas alcistas. En esta parte que está lateralizando, pues ahí no. En todo caso, bajistas cuando está en la parte baja. Este es el primer indicador que utiliza para filtrar tendencia. El segundo es un MACD con 26.9. Entonces, insertamos indicador de MACD y 26.912, que es el estándar. Aquí si queréis elegir colores. Y aquí nos ha abierto. ¿Cómo funcionará con el cruce? Cuando el histograma este con rayas grises le sale la media roja, entonces hay una señal alcista, y cuando sucede lo contrario con la parte baja de histograma, una señal bajista, ¿no? Y esto sería el siguiente filtro, el MACD. Finalmente la ATR nos indica con un multiplicador de 2 para la volatilidad. Este es un indicador que es el que más utilizo en bots, de 14 periodos. Aquí tenemos, si la entrada se da en estos momentos, hará un TP y un stop cercano porque hay poca volatilidad. Si la entrada se da en este momento actual, que el ATR está, a ver qué tapo, está muy alto, pues significa que hay mucha volatilidad y va a tomar distancias más grandes. Eso hace que la gestión de riesgos se adapta según la volatilidad del mercado. Entonces, si queréis tener esta estrategia programada, copiáis el código que os ha dado ChatGPT y os vais, lógicamente, al MetaEditor. Se os abre el MetaEditor, le decimos un nuevo asesor experto. Está bien elegir el mismo nombre que os haya dado aquí arriba ChatGPT, para que no haya conflictos y os sea también más fácil para vosotros. Después ya copiamos todo, no solo el título, sino que pulsáis aquí en copiar. Se copia todo el código, borráis totalmente lo que ha escrito MetaTrader y pegáis el nuevo. Después compiláis y si no hay errores ni warnings,
pues el bot ya está operativo. Ahora lo que hacemos es ir a MetaTrader en el navegador, actualizáis la lista de bots para que os salga el bot. Si no sabéis el nombre, pues EA Estrategia. Entonces la letra E está alfabético, EA Estrategia, arrastráis al gráfico. Si queréis comprobar si el bot está haciendo lo que queríais, aquí tenéis los parámetros editables, le lanzáis el bot y si sale la carita sonriente, que es que tenéis el trading automático activo y todo bien, pues ya está funcionando. Lógicamente, hasta que no se dé una entrada, si os ponéis en un minuto en una cuenta demo, pues tendréis entradas más rápidas. Es importante que en herramientas opciones tengáis dentro de la pestaña asesores expertos el permitir trading automático activo. Si en lugar de esto queréis ir más rápido, ya sabéis, hay otra opción. Por aquí eliminaríais el asesor experto y abriendo aquí abajo, bueno, esta pestaña de probador de estrategias, lo podéis probar en modo visual. Vais a EA Estrategia, el mercado que queréis, y si tenéis marcado el modo visual y hacemos una plantilla que sea EA Estrategia, hacemos la plantilla, yo le pongo que inicie el backtesting y como tenemos la plantilla, cuando empiece a moverse y ha tomado una operación, le pongo EA Estrategia y al poner play veremos, mira, aquí tomo otra operación. A ver que bajo un poquito esto. Vemos que estábamos con un cruce de media móvil, perdón, de MACD. Tomó una entrada en venta aquí y salió en este punto. Entonces, es una venta cuando estábamos con la media móvil por arriba. Aquí sería que comete un error, sí que hay un cruce de MACD, pero la Moving Average como que no ha filtrado, porque ha habido este profit, esta operación, ya lleva 2 TPs, una que no hemos visto y pero tendríamos que ver si es que seguramente es exponencial la EMA, y entonces justo se dio, sí, mira, con la EMA exponencial, justo se dio, o sea que parece que no era un error del bot, sino un error mío porque no tuve en cuenta que no era una media móvil simple, sino que era exponencial. Y así ponéis play y vais viendo las operaciones que va tomando. Aquí, como había muy poca volatilidad, ha tomado 2 operaciones seguidas, ¿veis? De muy poca distancia, una en stop loss y otra en TP, porque son 2 ventas. Y aquí veis un stop y un TP. Los stops y TPs tienen beneficios variables. ¿Por qué? Porque el stop y TP se adapta a la volatilidad del mercado. Ponemos play, vemos que ahora ha lanzado otra operación y así va entrando y saliendo. Aquí tomó una compra y salió aquí. Aquí hemos tenido un beneficio y una pérdida. Y va tomando y vemos que va haciendo lo que queríamos que hiciera, ¿no? Todo esto es un periodo alcista y va tomando operaciones al alza. Y aquí tenemos el gráfico, que aquí dio alguna pérdida. Buy, sell, bueno, aquí le pilló justo abajo, fue un stop, después un TP. Importante, una vez en modo visual habéis visto que todo sale según lo que debería salir, podéis parar el modo visual y ya podéis entrar en la parte de optimización. Pulsando en optimizar podemos mirar cuál es el rendimiento más interesante que hubiera tenido este bot. Para ello, pues podemos buscar media móvil, pues empezar en 5 periodos con saltos de 5 en 5 hasta llegar a una media de 200 y ahí hará el backtest de qué pasaría si la media fuera de 5, de 10, de 15, porque va haciendo pasos de 5 en 5. Después también se podría editar el MACD si quisiéramos para comprobar la optimización de MACD. Y pues por ejemplo aquí podríamos variarlo un poco desde 7 hasta 12 con saltos de 1 en 1. Aquí desde 11
hasta 17 con saltos de 1 en 1. Esto lo acabaríamos en 11 porque si no se cruzará con la otra. Y la lenta, pues podemos probar que empiece en 20 y vaya con saltos de 2 en 2 hasta llegar a 50. Esta sería una optimización solo de MACD y media móvil. Después también podríamos optimizar el multiplicador. Podemos probar que empiece en 1, saltos de 1 en 1, pues hasta llegar a 15. Y con eso y la pestaña optimización empezaría una optimización ya para ver si le sacamos el máximo provecho a este bot. Vemos que tarda 2 minutos en completarla. Paso este trozo a cámara rápida y así analizamos el resultado. Muy bien, ya terminado. Aquí ha hecho todo el histograma. Solo nos da resultados interesantes, los que dan pérdida los acostumbra a filtrar. Vemos que el que da más beneficios es este punto de aquí, que lógicamente, visto aquí en puntos, pues acaba siendo más interesante irnos aquí. Ordenamos por beneficio y nos dice que la mejor opción es una EMA 130 con un MACD 1628.9, el multiplicador en 15. Y bueno, también tenemos que ver no solo cuál es el que da más beneficios, sino también que tenga un buen factor de beneficio y una reducción que es el drawdown bajito, ¿no? Vemos que tiene una buena reducción. Si queremos probar este, hacemos doble clic encima del resultado y automáticamente se ha escrito aquí 130, ya con el doble clic lo tenemos redactado directo. Quito las pestañas de optimización y ahora lanzo el backtesting para comprobarlo. Vemos que aquí nos lo ha dado, es este resultado de aquí. Lo he hecho con solo precios de apertura. Si ya quiero tener un backtest más preciso, le pongo cada tick, así lo hará más lento. El de solo precios de apertura, ya veis que la calidad es muy baja. Sí que lo que veo es que puedo subir el riesgo por operación porque me da un drawdown muy bajito, así que antes ya de lanzar este, subo el lotaje a un lote de tamaño. Eso tenéis que comprobar muy bien, el tema de... Aquí tenemos el gráfico de este backtest ya después de la optimización. Vemos que pues la cuenta pasa de 10.000 a 15.404, o sea, hace una subida del 54%, y el drawdown es un poco alto, 36. Por lo tanto, ahora nos tocaría reducir según el riesgo que estéis dispuestos a asumir. Yo os lo bajo a 0,5 con buena calidad de datos y vuelvo a lanzar el backtesting y aquí empezará a hacer la prueba retrospectiva con esa optimización. ¿Podríamos mirar otras opciones? Sí, nos vamos aquí y si hay, por ejemplo, ordenando por factor de beneficio, vemos que este de aquí tiene un mayor factor de beneficio, pero también una reducción un poco más grande. El que habíamos trabajado era este. Bueno, si hay alguna que os llama la atención, que veis interesante, pues también haciendo doble clic os hará dicho backtesting. No veo ninguna reducción que llame la atención, todas son parecidas. Tampoco el factor de beneficio veo una gran diferencia, o sea que de momento me quedaría con esa opción. ¿Ves por qué tantos bots fracasan? Porque no están diseñados con inteligencia. Solo buscan la entrada perfecta y olvidan todo lo demás. Yo lo viví. Probé decenas de bots, algunos prometían resultados espectaculares, pero nunca funcionaban de forma consistente. Hasta que empecé a construir yo mismo usando ChatGPT y esta fórmula mágica, tendencia más entrada más volatilidad, y aquí es donde quiero compartir contigo algo que puede marcar la diferencia. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo muy especial para ti, el curso Trading con ChatGPT ANIA. Este curso está diseñado para enseñarte paso a paso cómo puedes crear bots que realmente tengan sentido, bots que entienden la tendencia y que adaptan el riesgo según la volatilidad del mercado. Y no necesitas saber programar
ni ser un experto en trading. Solo necesitas ganas de aprender y curiosidad por lo que puede hacer la inteligencia artificial por ti. Así que si te ha resonado todo lo que hemos visto hoy, no lo pienses más. Te dejo el link en la descripción y también por aquí en pantalla, por si quieres ir ahora mismo a ver más información sobre esta completa formación que he preparado. No te pierdas esta oportunidad de transformar tu manera de hacer trading, porque el futuro del trading no es solo seguir estrategias, es crearlas tú mismo con ayuda de la inteligencia artificial. Nos vemos dentro del curso. Si te gustó este vídeo, no te olvides de dejar un me gusta, suscribirte al canal y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, código.trading. Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.